Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a el universo de Abril. ¿Quién me invoca? ¿Quién me invoca? ¿Quién me invoca? ¿Quién me invoca? Pues ¿quién me va a invocar? Mis queridos abrilianos, sí. Vosotros, vosotras y vosotros me estáis invocando. ¿Y por qué digo invocando? Pues porque hoy es Halloween y he querido grabar este vídeo en especial al día de Halloween. Entonces, os dije que me dejarais vuestras experiencias paranormales en Instagram y la verdad que he leído unas pocas y la verdad, estoy sola en casa, voy a grabar este vídeo sola y tengo los pelos de punta ya y no hemos empezado. Para los que no me conocéis, yo soy Abril Frontela, soy una mujer trans que cuenta su experiencia en YouTube y en Instagram, así que no olvides en suscribirte y también seguirme en Instagram. Tenía pensado contaros alguna experiencia paranormal que haya vivido yo, pero lo voy a dejar para otra ocasión y he preferido haceros partícipes a vosotros, vosotras y vosotres. Así que no me voy a enrollar más y... enrollar, tía, enrollar, no enrayar, enrollar. Y... comencemos. Comencemos. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Prepárate algo y ponte cómodo, por favor. Esto es Halloween, gritos en la oscuridad. Alberto nos dice: fui a una vidente e hizo que mi abuelo fallecido se manifestara en medio de la sesión. O sea, me caigo muerta en la bañera, como diría la Veneno. O sea, me gustaría saber si se manifestó o no se manifestó tu abuelo, pero la verdad que se me ponen los pelos de punta. Porque es algo que da bastante respeto y es algo que da bastante miediti. Y más si estás sola o en casita. O sea, Alberto, desde aquí me gustaría que me contaras cómo fue la historia. Vamos a seguir leyendo alguna historia. Cuando me voy a dormir, a veces siento que mi difunto perrito se pone junto a mí en la cama. Jo, a la vez de dar miedo, es a la vez también muy tierno porque sinceramente yo también he tenido animales, he tenido mascotas que han fallecido, siempre se las echa de menos y en alguna ocasión sí que es verdad que les puedes como notar y la verdad que me entristece un poquito. Ojalá hayas encontrado otra mascota que aunque no sustituya a esa, pero bueno, por lo menos que os queráis mutuamente y os hagáis felices. Más que miedito me ha causado mucha ternura. Tenía 6 años y jugaba sentado en el suelo y de repente unas manos oscuras me taparon los ojos. Madre mía. ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Saliste corriendo? ¿Se lo contaste a alguien? Yo me cago viva, o sea, me cago viva si me pasa eso, te lo juro, o sea, me voy corriendo de ese sitio. Cuando era niño me pasó algo muy loco en la noche. Estaba durmiendo en la casa de mi abuela. ¿Qué tendrán las casas de la abuela? Que siempre son tan misteriosas. Yo también tengo muchísimo respeto a la casa de mi abuela, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, estaba durmiendo en la casa de mi abuela y algo me despertó. Y vi que había como una luz. Entonces traté de ver mejor. Y al hacerlo vi que la luz se acercaba. Se acercaba a mí. Entonces me asusté y cerré los ojos. Nunca supe bien qué era lo que vi esa noche. Es que cuando ves algo y te asustas y te quedas con la incertidumbre de qué será lo que has visto, es como le das mil vueltas y es que a veces no tienen una explicación lógica, normal que cerraras los ojos. Ya te lo digo desde aquí. Ahora voy a leer uno que yo creo que nos ha pasado a todas, sinceramente creo que a todas las personas que somos supersticiosas o que sentimos algo más de lo normal, nos ha pasado. Lo voy a leer. Gruñidos en mi casa. Vale, yo gruñidos en mi casa nunca he escuchado. Digo en mi casa, pero en otras casas sí. Aparte de gruñidos he oído como que llamaban a alguien. Luces extrañas en el cielo. Pues yo en el cielo solamente vi una vez una cosa rara, pero un amigo me dijo que era
como lo que sueltan los aviones mezclado con no sé qué, bueno, una historia muy rara que me contó. Yo dije, bueno, pues para ti será eso, pero yo creo que vienen los extraterrestres o algo a invadirnos. Sentir que alguien, bueno, esta es súper habitual, que yo creo que nos pasa a todas las personas. Sentir que alguien sube por la escalera. Yo cada vez que voy a alguien que tiene escaleras en su casa, yo tengo escaleras en mi casa, pero en mi casa no me pasa, edificios antiguos o pisos, cuando estoy subiendo las escaleras siento que alguien me persigue, entonces tengo que correr y correr y correr. Y es más, donde mi tía Ana vive en un piso, en el último piso, y cada vez que subía las escaleras, ahora ya no porque le han puesto ascensor, yo subía esas escaleras, pero corriendo, porque yo sentía que alguien me seguía, os lo prometo. Era como, vamos, por favor, que quiero llegar ya, que quiero llegar ya. Sí, prometido. Y es más, estoy hablando de esto ahora y se me están poniendo los pelos como escarpias. Como en Halloween también es mi cumpleaños, pues desde aquí muchísimas felicidades, espero que cumplas muchísimos más, te mando un beso enorme. Pues yo lo celebro, y un año en un piso viejo que habitaban gente, pues entramos y llamamos, nadie abría y se oían ruidos. Encendimos las luces, me imagino que el edificio estaría abandonado, lo que me estás contando. Encendimos las luces del bloque y se apagaron a los 5 segundos. Oíamos pasos y nos asustamos, y salimos pitando. Pensamos que fue una broma, pero madre mía. Pues a lo mejor alguien te estaba gastando una broma en tu cumpleaños, o quizás no, y quizás la gente, los espíritus que vivían en esa casa, querían que os largarais, porque estabais dando guerra y no, a los espíritus no les gusta que demos guerra. Aquí. Yum. Esta que voy a leer a continuación es bastante larga, pero yo cuando la he leído se me han puesto los pelos de punta. Llevo todo el vídeo con los pelos de punta, que qué miedo. La voy a leer. De peque, con 5 años, estaba dormida y noté cómo me daban la vuelta hacia abajo. Alucino. Me agarraban de manos y pies, y por más que intentaba soltarme, no podía. Yo he tenido algo parecido, pero no me han dado la vuelta boca abajo. Yo lo que he sufrido muchas veces, que se llama parálisis del sueño, es como que me ahogan y estoy despierta, me quiero levantar y no puedo. La ciencia dice que es por estrés, que tienes estrés, y bueno, pues por eso te ocurren las parálisis del sueño, de que estás dormida pero estás despierta a la vez. Y bueno, pues según lo paranormal son espíritus que vienen a robarte tu energía. Continúo leyendo. A ver, ¿qué se me ha ido? ¿Dónde estás? Problemas del directo. Bueno, me agarraban de manos y pies y por más que intentaba soltarme, no podía. Empecé a gritar y vino mi madre, con la luz apagada, y no conseguía darme la vuelta. Entonces llegó mi padre, encendió la luz y gritó, ¡suéltala! Y ahí pudieron darme la vuelta. La otra fue ya más grande, con 19 años. Estaba de madrugada en el metro de Madrid. Caminaba a la T1. Era previo a Semana Santa y me volví a casa por vacaciones. Estaba hablando con mi compañero de piso y de repente parpadeo... Ay, que me he perdido. ¡Me he perdido! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Y me quedo mirando al vagón de enfrente. Vi como una mujer acariciaba la cabeza de un hombre que se veía muy triste. Volví a parpadear y la mujer ya no estaba. Le pregunté a mi compañero de piso si lo había visto y me dijo que allí solo estaba el hombre. Siento que no sea muy salseante, pero son las más bestias. Siempre tuve mucha sensibilidad. Yo también, a mí me pasa lo mismo. Y esta última coincidió con que empecé a meditar más seguido, leer sobre vidas pasadas y todo ese tipo de cosas. Ahora ya controlo cuándo ver y cuándo no. O sea que puedes ver a los espíritus cuando sí, cuando quieres, cuando no.
La verdad que yo nunca he visto un espíritu así en carne, como que fuera en carne y hueso. Siempre les he visto como sombras, les presiento cuando están y cuando no, y es bastante... Yo porque estoy bastante acostumbrada a eso, la verdad que no me preocupa, pero sí que es verdad que ahora mismo estoy sola, estoy leyendo estas cosas y me está entrando un miedito que no os hacéis una idea, pero bueno, voy a continuar leyendo. Desde aquí, Arujita, gracias por tu testimonio, me ha dado mucho miedo, me he cagado viva a la vez que me ha encantado. Luis Eugenie Alessandrine, Marie, David creo que se llamaba así. Vaya nombre de telenovela, Eva, vaya nombre. Era una mujer inglesa que viajó al Tíbet para crear su tulpa pone, no sé lo que es una tulpa. Estuvo meses y meses meditando para crear dicha tulpa. Ella la fabricó como un fray que conocía, haciendo al ser de una forma... He oído un ruido. ¿He oído un ruido? Vale, es la caldera. Que yo ya me estoy aquí emparanoiando. Haciendo al ser de una forma benévola. Pero según la tulpa fue escapando de su control, fue convirtiéndose en malévola. La sonrisa del ser que creó se tornó en una sonrisa de un ser malo. Luego, al ver que su creación escapaba de su control, decidió destruirla. Le costó el doble de tiempo lograr eliminarla. Si no me equivoco, tardó 8 meses. Eso quiere decir que si una persona con una emoción y poderes mentales fuertes lograría crear un espíritu, si así lo creyese día tras día. Pues sinceramente me encantaría que me explicaras un poquito más esto en los comentarios, por favor, Eva, explícanoslo todo bien. Y aparte de lo que has dicho, yo sí que es verdad que muchas veces veo a personas que llevan consigo un espíritu que las persigue. A veces es maligno y otras veces puede ser un ser benigno. Pero yo normalmente la energía negativa, los seres malos, los espíritus malos, los intuyo a leguas, pero a leguas. El siguiente que viene ahora es como... estoy sola, no lo quiero leer sola, pero es que venga. Vamos a leerlo, vamos a por ello y... que pase lo que Dios quiera. Nos dice Vika: yo he llegado a estar en cementerios y hacer grabaciones y fotografías con flash para buscar el punto paranormal. Es que os imagináis un cementerio de noche con las puertas esas grandes como en las películas y ruidos y voces y gritos de ultratumba. Me cago viva, o sea, me voy corriendo, fuera, fuera. Y le he llegado a encontrar filtrando grabaciones, o sea, es decir, psicofonías. Si se tira un poco de la imaginación, sí que se puede llegar a ver sombras o algo, pero hay que echarle un poco de imaginación. Voy a hacer un stop, y sí que es verdad que una vez que estaba de vacaciones con mi chico en las merindades en Burgos, me hizo una foto y en la ventana salía una cara, y no es que le eché imaginación, es que mi chico me dijo: ¿has visto lo que hay en esa foto? Y cuando lo vi, dije, madre mía, era una cara como triste, angustiada, con miedo, era una cara de algo no malo, pero sí muy muy triste, y la verdad que esta foto la tengo mucho respeto. Y también voy a aprovechar, antes de seguir leyendo este comentario, que cuando yo me operé de reasignación de sexo, mi hermano o mi padre, no sé quién de los dos, me hicieron una foto y alrededor de mí hay como una luz blanca, y creo que era mi madre que me estaba acompañando, porque yo estaba muy tranquila, muy relajada, aparte de la medicación que te dan y de todo, pues yo sentía una paz interior muy muy a gusto. Y bueno, pues no sé si podré llegar a encontrar esa foto, creo que está en el ordenador, y bueno, pues ya algún día os la enseñaré. Voy a seguir leyendo. Si se tira un poco de imaginación sí que se puede llegar a ver sombras o algo, pero hay que echarle un poco de imaginación. Pero cuando se hacen filtraciones del aire, por ejemplo en un cementerio por la noche, o en Londres que estuve en un cementerio que estaba dentro de una iglesia, si se filtran luego las grabaciones sí que se puede apreciar ciertos sonidos o ciertas palabras. He visto regresiones en directo. Algún día me atreveré yo, aunque me dio mucho miedo. Y bueno, ¿quién no ha hecho invocaciones? Yo nunca he hecho una invocación. Ni me atrevo a hacer invocaciones, ni nada de eso, porque no. Ay, me estoy liando ya.
Y bueno, ¿quién no ha hecho invocaciones? Pero con gente seria, y cuando se hacen sin tocar el vaso de cristal y este se mueve es una caga de miedo. Vale, desde aquí por favor nunca hagáis esas cosas, desde aquí no lo hagáis. Yo de verdad que nunca lo he hecho ni nunca lo voy a hacer porque le tengo un respeto enorme a esas cosas. Con esas cosas de verdad, chicos, no se juega. Y que a mí me gusta la Guerra Civil Española y estuve en un túmulo que hay, ya no me acuerdo dónde era, en el norte de los caídos por Italia. A ver, por Italia en la Guerra Civil Española, y aunque fuera haga 20 o 25 grados, entras y se te pone la piel de gallina del frío que hace, por lo cual te da todo el cague, porque te das cuenta de que allí donde hay muertos hace frío, o donde hay túmulos saqueados, porque además todo aquello están profanadas, la mayoría de las tumbas la temperatura cambia radicalmente, de fuera para adentro. Es un edificio de piedra, es normal que baje la temperatura, pero no de forma tan drástica. Igual fuera hace 25 grados, entras dentro y hace 10 o 12, o sea, es un sitio que si te metes de noche sin mucho abrigo entra el frío que haría fuera, y si baja la temperatura al entrar yo, creo que una persona podría morir de congelación ahí dentro. Pues no entremos porque nadie quiere morir tan joven, así que desde aquí os digo que no entréis. Vika, por favor, no entres, relájate, no entres. Eso sí, yo no repito, eso me molaba hace una década, ahora me cago de miedo. Claro, es que no es lo mismo tener 15 años a otros 15 más, o sea, cuando somos adolescentes, pues desde aquí os digo, chicos, chicas y chiques adolescentes, que estas cosas las tengáis por favor mucho respeto, pero muchísimo respeto, y que no se os ocurra hacer nada. Eso sí, yo no repito, porque además he leído los libros que escribieron los Warren, los de la muñeca Annabelle y los de Expediente Warren que existieron en la realidad. Es el único demonólogo y exorcista, no sacerdote de la historia, y ella es clarividente y su hija también es clarividente. No sé qué es clarividente, si nos lo puedes dejar en los comentarios, por favor. Y leyendo sus propios libros me entró miedo, porque a día de hoy me lo creo. Yo le tengo muchísimo respeto a estas cosas, sí que creo, porque he visto cosas, me han pasado cosas, pero nunca he invocado nada, nunca he hecho nada, ni lo voy a hacer en mi vida. Así que por favor, desde aquí os aconsejo, Vika, por favor, no hagas nada y demás, no hagáis absolutamente nada que pueda saliros de vuestro control. Nada de nada, por favor, porque esto es un vídeo para que me contéis vuestras experiencias, especial de Halloween, no para que invoquéis a nada ni hagáis nada de esas cosas, ¿vale? Así que, chicos, relajaros. Y ahora voy a leer el último comentario, que también es bastante largo, que me lo habéis mandado por mensaje directo. Este no lo he leído, lo voy a leer aquí con todas, todos y todes. Dice Jorge: a ver, yo siempre he sido bastante sensitivo. La Menda también. Y ya en casa de mis padres en Madrid vivía ciertas cosas, pero muy puntuales. El caso es que hace unos 6 meses me independicé y ahora vivo solo en un piso bastante antiguo. Al llegar aquí ya de primeras había una habitación que me daba mala vibra y notaba el ambiente pesado. Sentía presión en el pecho solo con acercarme y al entrar muchas veces me daba ansiedad, pero bueno, me fui acostumbrando. Al poco de llegar también empecé a escuchar golpes, pero de primeras pensé que eran los vecinos, y con el tiempo empecé a distinguir los golpes de dentro de casa con los de mis vecinos. La gran mayoría de veces son golpes que venían de la habitación esta que da mal rollo. Bueno, unos meses después decidí intentar comunicarme con lo que estuviese aquí e hice una ouija. Mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. No tienes que hacer esas cosas, de verdad. Vete. Si eres de alquiler, búscate otra casa de alquiler, y si eres de que has comprado una casa, véndela con todo incluido, o sea, con la habitación y con todo el lote incluido, pero no hagas eso. Bueno, ya lo has hecho, ya no tengo nada más que decir. Vamos a seguir leyendo. Mal por mi parte, pero bueno, menos mal que lo has reconocido. Conseguí 4 respuestas en casi 2 horas y no me transmitió nada malo ni nada, la verdad. Pero los días siguientes a hacerla pasaron cosas más fuertes que los golpes. ¿Dónde me llevo? Lo primero fue una noche que estaba yendo a dormir y algo dio un golpe seco y fuerte a la puerta de mi habitación. Se me están poniendo los pelos como punta. Me estoy cagando. Me estoy cagando. De verdad, es que me estoy cagando. Al día siguiente vi como una silueta negra en el pasillo y me quedé en shock. Yo también he visto muchas veces siluetas. No voy a decir dónde ni cuándo, pero las veo. Y no suelen ser muy buenas.
O sea, no pude ni gritar ni nada, y al tercer día se cayó un cuadro que llevaba meses en la misma posición, y que era imposible que se cayese. Estaba muy bien apoyado, y no había ni corrientes ni nada. Y por donde había caído solo podía haber salido disparado hacia arriba. Le di muchísimas vueltas, y es que no hay otra. Luego al tiempo volví a colocar el cuadro en el mismo sitio y al poco tiempo pasó otra vez lo mismo. Yo ese cuadro, si no es tuyo, devuélveselo al dueño, tíralo a la basura, pero ese cuadro no. Ese cuadro no puede seguir en esa pared, por favor. No, no y no. Y estos últimos meses son otra vez golpes, pero ya por toda la casa, aunque en menor cantidad. Como estoy metido en brujería, salte de ahí, por favor. Y tal, quiero intentar comunicarme con el espíritu, que por lo que me ha dicho un amigo que sabe mucho de estos temas, puede que sea un espíritu obsesor por su forma de comportarse y las sensaciones que transmite, pero eso voy a tratar de comunicarme con el tarot, el péndulo, la psicografía y tal. Pues mira, si es un espíritu que no conoces de nada, joder, el puff. Perdonad, es que yo tengo un ambientador que hace solo así y me acabo de cagar viva. O sea, no sé si lo habéis escuchado. Por favor, producción, ¿podéis volver a repetir esa escena? No conoces de nada, joder, el puff. Perdonad, es que no conoces de nada, joder, el puff. Si ese espíritu no es nada tuyo, por favor, salte de ahí corriendo, no tienes por qué hablar con esa persona, vete de ahí, vende esa casa, alquílala o haz lo que quieras, pero lárgate, véndela con todo el lote y si es de alquiler, pues que el casero o la casera se queden con ese lote incluido, pero vete porque no, y porque no. Y hasta aquí el vídeo de hoy, muchísimas gracias por estar un día más en el universo de Abril y sobre todo haberos tragado todo el especial de Halloween, que yo sé que da mucho miedete, mucho miedete, porque sí, son cosas muy serias, son cosas con las que no hay que jugar, pero yo quería hacer este especial de Halloween. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, dadle a la campanita, tilín, para que os avise de que he subido un súper, hiper, mega contenido. También, si necesitas apoyo o ayuda en tu transición o en temas LGTBIQ+, puedes seguirme en Instagram, abril.fn, y mandarme un mensaje directo. Muchísimas gracias por estar un día más, os mando un beso enorme a todas, todos y todes, y uy, qué miedete vamos a pasar. Vale ya, tía, vale ya. Probando, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Probando, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Probando, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril. Probando, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al universo de Abril.